Muy buenas noches, hermanos y hermanas que están ahí esperando por este programa Testimonio e Historia Impactantes. Yo quisiera hablar un poquito, yo no hablo mucho de esto que voy a hablar hoy, pero bueno, la gente me lo ha pedido y voy a hablar un poquito sobre mi historia del llamado. Yo quisiera compartir con ustedes antes de iniciar, yo quisiera compartir con ustedes esta palabra de Dios de Samuel. Samuel, me llama mucho la atención este libro de Samuel porque precisamente se refiere al llamado. Y quisiera compartir con ustedes, antes de comenzar con mi llamado hacia el sacerdocio, quisiera comentar con ustedes Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Dice así: servía el niño Samuel a Yahvé a las órdenes de Elí. En aquel tiempo era en su habitación, sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver. No estaba aún apagada la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, donde se encontraba el arca de Dios. Llamó Yahvé a Samuel, le dijo: Samuel, Samuel. Él respondió: aquí estoy. Y corrió donde Elí diciendo: aquí estoy, porque me has llamado. Porque Elí le contestó, pero Elí le contestó: yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Él se fue y se acostó. Volvió a llamar Yahvé: Samuel. Se levantó Samuel y se fue donde Elí diciendo: aquí estoy, porque me has llamado. Elí respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuélvete a acostar. Aún no conocía Samuel a Yahvé, pues no había sido revelada la palabra de Yahvé. Tercera vez llamó Yahvé a Samuel, y él se levantó. Se fue donde Elí diciendo: aquí estoy, porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era Yahvé quien llamaba al niño, y dijo a Samuel: vete y acuéstate, y si te llama, dirás: habla a Yahvé, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino Yahvé, se paró y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: habla, que tu siervo escucha. Dijo Yahvé a Samuel: voy a ejecutar una cosa tal en Israel, que a todo el que te oiga le zumbarán los oídos. Ese día cumpliré contra Elí todo cuanto te he dicho contra tu casa, contra su casa desde el principio hasta el fin. Tú le anunciarás que yo condeno su casa para siempre, porque sabía que sus hijos vilipendiaban a Dios y no los ha corregido. Por esto juro a la casa de Elí que en sacrificio y oraciones no harían jamás la iniquidad de la casa de David. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, porque me has llamado a servirte. Gracias por tanto amor y misericordia para conmigo, oh Señor bendito, oh Señor glorioso. Te alabo, te bendigo y te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, porque me has elegido para servirte, para llevar tu palabra y tu mensaje de salvación. Oh Dios bendito, oh Dios de la gloria. Gracias, Señor, porque me concede la gracia de vivir con alegría y con gozo mi fe, mi sacerdocio, porque tú eres un Dios de amor, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermano y hermana, ¿qué decir de mi llamado? Decir tantas cosas. Yo provengo de una familia que es muy numerosa, muy numerosa. Por supuesto, somos o éramos 15 hermanos, imagínense ustedes 15 hermanos. Yo soy el más pequeño, con hermanos míos que viven en Estados Unidos. Y de todas las cosas que yo he vivido, yo he podido tener tantas experiencias en mi vida. Pero recuerdo, hermanos y hermanas, que cómo yo sentí el llamado de Dios, cómo yo estaba seguro de que Dios me había llamado. Yo me acuerdo en una ocasión que ya estando
en el seminario, en el colegio, en el bachillerato, en el tercer año de bachiller, yo siempre yo era un muchacho muy tímido, muy tímido, muy tímido. Era tan tímido que en la escuela, cuando pasaba del curso, tenía temor, bueno, temeroso, y tenía un poco de miedo, sentía mucho miedo. Pero me acuerdo que yo estando en tercer año de bachiller, en mi casa, papá, mamá, nos enseñaron a nosotros a rezar el Santo Rosario todos los días. Y aún ya nosotros, siendo los más pequeños, y digo nosotros porque yo tengo un hermano que es mellizo, ya siendo más pequeños, los más pequeños, a veces nos quedábamos en las casas solos y siempre rezábamos el rosario con mamá y papá. Por supuesto, los grandes, ya que algunos se habían independizado, ya aprendieron a rezar rosario, porque cuando estábamos todos en las casas, en la casa, todos rezaban el rosario de rodillas frente al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso yo le digo a la gente, qué importante es. Y recuerdo que ya estando en tercer año de bachiller, ya imagínense ustedes, ya una persona, un muchacho, cuando ya está, un joven, cuando está en tercer año de bachiller, ya se pregunta y tiene inquietudes qué va a hacer ya el próximo año, porque ya le queda corto tiempo para terminar los estudios de secundaria. Y se preguntaba, yo me preguntaba qué yo iba a hacer, qué iba a hacer estando ya en tercer curso, qué iba a hacer de mí. Pues no, estaban totalmente confundidos, porque ya estando en tercer año de bachiller, me acuerdo para el tiempo de diciembre, siempre íbamos a la misa del 24 de diciembre, era a las 10 de la noche. En ese tiempo era a las 10 de la noche, 11 de la noche, para terminar a las 12 de la noche, y ya que todo el mundo se diera la felicitación del domingo de la resurrección, uno pudiera felicitar a la gente el domingo de resurrección. Y me acuerdo que un 24 de diciembre, yo estaba en el tercer año de bachiller. Nosotros estábamos acostumbrados, o yo estaba acostumbrado, con mis amigos, con mis hermanos, con algunos hermanos, ir a la misa del 24, y después de la misa del 24 irnos a bailar a la discoteca, irnos a bailar a la discoteca. Pues ese de 24, me acuerdo que fui a tomar la comunión, y cuando tomé la comunión de la Santa Eucaristía, siempre yo me arrodillaba a rezar un Padre Nuestro y una Ave María, dando gracias a Dios. Pero ese día fue un día diferente. Y el día que yo fui a tomar, esa noche que fui a tomar la Santa Comunión, la Santa Eucaristía, me arrodillé, y me acuerdo que arrodillándome, rezando el Santo Rosario, había en mi corazón algo que no podía describir, algo que no podía descifrar. Por eso le leí la palabra de Samuel, capítulo 3 del libro de Samuel. Y me acuerdo que en ese momento, cuando estaba rezando el Padre Nuestro, sentí algo que no podía, y sentí, lo que sentí fue como ese llamado a la vida sacerdotal. Bueno, yo dije, no, pero eso es algo mío, eso es algo mío. Salí, me acuerdo que salí, estaba en el seminario, ya creo que estaba terminando los años de filosofía, y estaba en el seminario, y él tenía un compañero que era como su hermano, que se llamaba Joselito Polanco. Y cuando terminé, yo fui donde él y me dirigí hacia él y le dije, mira, ha pasado esto en la Santa Eucaristía conmigo, ¿qué tú crees? Y me dice, deja ver, Jesús, a ver si eso sigue, si eso continúa, y eso es cosa tuya. Bueno, yo no estaba seguro, yo simplemente le estaba compartiendo una experiencia que había vivido en ese momento. Iba pasando el tiempo, y yo siempre pensaba en esa situación, pero había un vacío en mi vida, había un vacío tan grande en mi vida que yo me preguntaba, ¿pero qué es la vida? La vida no simplemente debe de ser uno ir a trabajar, casarse y tener una familia, sino que debe ser algo más. ¿Por qué? ¿Por qué yo hacía esa pregunta? Porque la palabra de Dios no había llegado a mi vida, porque la palabra de Dios no había llegado a mi corazón, y yo no conocía a Dios, a pesar
de que fuimos educados y crecimos en un ambiente sumamente de fe, cristiano, creyente, de oración, pero no había tenido esa experiencia de Dios. Pasaban los días, a mí que me gustaba tanto jugar béisbol, yo siempre jugaba béisbol, todos los domingos por lo menos me iba a jugar béisbol, pero ese vacío estaba en mi vida. Y me acuerdo que ya terminando ya el año, el cuarto curso, ya no sabía qué yo iba a hacer. Ya terminando el cuarto de bachiller, estaba muy desorientado si irme a la zona franca a trabajar. Y me acuerdo que mi hermano mayor me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, prepárate para que te vayas a la academia, Batalla de las Carreras, para que sea militar. Y yo fui, me preparé bien, me preparé físicamente bien, todos los días hacía mi ejercicio de lugar para irme a preparar y hacerme los exámenes, porque allá hacen los exámenes, los examinan el examen físico muy fuerte, y yo me examiné de forma tal que yo fui uno de los más sobresalientes en los exámenes físicos, y me faltaban entonces los exámenes médicos, me hice todos los exámenes médicos, y en el examen médico me salió que yo tenía, y no me aceptaron en la Batalla de las Carreras, en la academia. Yo estaba muy emocionado porque quería, pero ese mismo, me acuerdo que en diciembre también, mi hermano que Padre Chelo, que era seminarista en ese momento, ya me dio esa noticia, y yo me amargué esa noche, un 24 de diciembre, me amargué de forma tal que yo no, me perdí el apetito, porque yo estaba muy ilusionado con irme a la Batalla de la Carrera. Pero Dios lo permitió, porque Dios tenía un plan para mí. Bueno, en ese momento mi hermano me dijo que me había prometido que me iba a pagar la universidad, que no me estuviera tranquilo, que me iba a pagar la universidad. Pero como a mí, por ejemplo, a mí no me gustaba mucho depender de mis hermanos, yo decidí entonces irme en enero a la zona franca a trabajar, y comencé a trabajar en la zona franca, comencé a trabajar ahí, pero esa inquietud, todas las noches pensaba, todas las noches, en ese momento que yo he vivido, esa experiencia que yo he vivido en la iglesia, ese 24 de diciembre en la iglesia, después de haber tomado la comunión. Y me acuerdo que después de haber estado en la zona franca, me fui a la universidad, me conseguí un trabajo en la universidad, en la UNFU, y ahí mismo también me puse a estudiar programación en computadora. Bueno, ¿qué decir? Mis experiencias a nivel de estudio, a nivel de fe, fueron experiencias que fueron marcando mi vida, pero también más fueron marcando mi vida cuando yo de vez en cuando estuve varias novias, de forma tal que tampoco me sentía lleno, sentía que algo faltaba. Y yo me acuerdo que ya estando en la universidad, estudiando ya en la universidad de programación, conocí a una muchacha, y en ese momento, conociendo a la muchacha, yo al año me comprometí con ella y duré 3 años comprometido con ella. Preparamos un viaje a Estados Unidos, ella y yo, que ella me ayudó también a costear también el viaje, porque ella también trabajaba. Pero me acuerdo que preparando para entonces, cuando volviera, poderme entonces, allá en Estados Unidos, marcaron mi vida de forma tal que ahí en Estados Unidos, estoy hablando del año 1995, 94, 95. Y en ese momento, yo me acuerdo cuando llegué allá a Estados Unidos, mi otro hermano, ya yo tenía 4 hermanos allá en Estados Unidos, conmigo ya 5 hermanos, y llegué allá a Estados Unidos, y cuando yo me alojé donde un hermano mío, yo no iba a la iglesia. Yo no, durante toda esa semana, 15 días, yo no iba a la iglesia porque no conocía nada. En un momento dado, cuando yo me acuerdo que estando allá, como a la semana quería volver para acá, para Santo Domingo, porque me sentía solo, me deprimía. ¿Qué hacer ante esta situación? Un día, mi hermano, con el que yo vivía, me dijo: tú viniste aquí a Estados Unidos y no has ido a dar ni siquiera gracias a Dios por lo que, como tú llegaste, porque tú llegaste bien.
Y eso me dejó mucho que pensar. Me fui entonces, fui a la iglesia, dijo, pero yo no sé dónde está la iglesia. Digo, yo te llevo. Me llevó a la iglesia y me acuerdo que yo me arrodillé frente a una cruz, a un crucifijo. Me arrodillé. Y en ese momento, cuando me arrodillé, vi la cruz, vi a Jesús crucificado. Y le dije, Señor, mi vida no tiene sentido. Me siento vacío, me siento solo. Si tú tienes algo para mí y tú me has llamado, házmelo saber, házmelo entender, Señor, porque yo no entiendo. Mi vida está vacía, siento que algo me falta. Y a la semana, como a la semana, como en el mes de agosto, como a los míos 2 meses, no me acuerdo bien, pero sí, más adelante, a mi hermana Carmencita, que le dicen Julita, fue operada de una piedra de los riñones a rayo láser. Y cuando fue operada a rayo láser, a mi hermana en ese momento le quedaron 22 venas sangrando. Mi hermana se estaba muriendo. Yo estando en el supermercado ya trabajando con mi otro hermano, nos dieron la noticia un sábado en la noche, me acuerdo, y nosotros fuimos a visitarla un sábado en la noche. Ya mi hermano, el padre Chelo, ya era sacerdote, tenía como 4 años de sacerdote, y él viajaba siempre, de vez en cuando, a Estados Unidos, a la corporación, a visitar la corporación, y de misión que le invitaban. Y en ese momento, mi hermano, padre Chelo, había viajado a Estados Unidos, mi hermana estando interna con 22 venas sangrando. Y me acuerdo que el sábado en la noche después del trabajo, fuimos a visitarla. Mi hermana Lucía estaba también unos días, pasándose unos días de visita allá en Connecticut, en Stanford, Connecticut. Y recuerdo que mi hermana, cuando nos vio, no tenía fuerza para hablar y simplemente comenzó a llorar cuando nos vio y dijo estas palabras. Como ella sabía que Chelo estaba ahí, dice, mi hermano me va a dejar morir y no voy a verlo, me voy a morir sin ver a mi hermano. Nosotros muy preocupados llamamos a mi hermano Chelo, padre Chelo, a Nueva York. De Nueva York, de Connecticut, están como unos 40 minutos, y él amaneció el sábado en la noche. A mi hermana cada media hora le cambiaba la bolsa de sangre. Imagínate tú, 22 venas sangrando, eso no es cualquier cosa. Un milagro, solamente la mantenía viva. Cada media hora le cambiaba la bolsa de sangre. Sin embargo, Dios permitió ese medio para hacer una cosa grande. Recuerda lo que el Señor dice en su palabra: esa enfermedad es para la gloria de Dios. La enfermedad de Lázaro, de aquel ciego nacimiento, que el Señor también se lo había dicho, esa enfermedad es para la gloria de Dios. Y precisamente la enfermedad de mi hermana fue para la gloria de Dios. Y al otro día entonces regresó mi hermano padre Chelo antes de celebrar la misa, porque él tenía misa también en el templo, en Stanford, con la iglesia de Montserrat. Y antes de celebrar la misa, él fue donde mi hermana y vimos a mi hermana y comenzó a orar, porque yo no sabía orar, yo no sabía. Una semana se vino a pasar eso, una semana con mi hermana, con el padre Chelo, pero es el Señor que estaba preparando el camino para lo que yo iba a vivir. Y esa semana, yo me acuerdo, yo pasé esa semana con mi hermano, el padre Chelo, en Sevico, que estaba en ese momento. Pero bien, cuando estábamos ahí donde mi hermana, él comenzó a orar, él había llamado a todos los grupos de oración para que oraran por mi hermana, porque estaba muy grave. Y cuando se estaba orando, yo me acuerdo que todos estábamos de pie, estábamos alrededor de la cama orando, y yo tenía como un mareo, como algo, como que estaba mareando, y tenía tontera. Y si yo no me siento en la silla, yo me caigo. Y fue tan fuerte la presencia de Dios que yo tuve que sentarme. Estaba como anonadado, como un borracho, pero borracho no un humo de robo, sino del Espíritu Santo. Pero como yo no entendía nada de eso,
Mi hermano, el Padre Cielo, con su jocosidad siempre, me dice, Jesús, ¿y tú te desayunaste? Yo, sí, yo me desayuné. Y porque él sabía lo que había. Más adelante, llevaron a mi hermana a la sala de emergencia. Y cuando llevaron a mi hermana a la sala de emergencia, solamente había 2 venas sangrando. 2 venas sangrando. Y cuando los médicos vieron eso, bueno, se quedaron. Imagínate tú, de 22 venas, que los médicos que estaban ya muy asustados porque les había una demanda muy grande. Sin embargo, cuando le llevaron a mi hermana a la sala de emergencia, después de la oración, un milagro grande había pasado. Le quemaron esas 2 venas y ya al otro día a mi hermana le dieron de alta porque estaba totalmente sanada y recuperada. Algo que, bueno, que me dejó a mí, bueno, imagínense ustedes la impresión, lo que yo sentí y después lo que venía. Después de eso, entonces, yo estaba muy confundido, así como Samuel. Por eso te leí la palabra de Samuel. Samuel estaba tan confundido que 3 veces se dirigió donde Elí para que Elí le explicara lo que estaba pasando. Que Elí dijo, pero yo no te he llamado, yo no te he llamado. Yo estaba confundido en ese momento. Tan confundido que a pesar de lo que yo estoy pasando por una situación porque yo no sé nada. Yo estoy muy confundido. ¿Qué es lo que está pasando? Dame a entender qué es lo que está pasando, porque yo no entiendo nada, estoy confundido, aclárame las cosas. Bueno, en esa semana comencé a pedirle al Señor, comencé a pedirle que me hiciera saber más claro si Él me estaba llamando, que me hiciera saber más claro, porque yo no entendía. Durante esa semana pasé la semana orando al Señor y pidiendo al Señor la gracia, porque ya había un toque, indiscutiblemente había un toque en mi corazón que me dejaba muchas cosas que pensar. A la semana siguiente, ya que yo le había dicho al Señor que me dejara saber lo que más claramente, porque yo estaba confundido, a la semana siguiente, a los 8 días, apareció donde otro hermano, Gabino, que se llama Gabino, que quizás me está escuchando, en ese salón siempre hacían un grupo de oración donde mi hermano Gabino, yo no iba, porque yo no iba casi, yo no me gustaba eso, no me gustaba, de verdad, te lo digo, porque faltaba la experiencia de Dios. Pero fui esa noche porque yo quería saber si el Señor me iba a hablar, si el Señor me iba a decir que yo iba, cuál era el llamado que me estaba, yo iba a ir, porque yo quería saber, si el Señor me iba a hablar en ese momento. Fuimos al grupo de oración y en la noche, terminando el grupo de oración, este muchacho, un señor diácono, que no me acuerdo el nombre, un señor diácono de Puerto Plata que estaba también de misión allá en Estados Unidos, fue a ese grupo de oración con mi hermano Joselito Polanco. Joselito Polanco reaparece desde este momento, desde el 1994 que era seminarista. Ahora Joselito Polanco no es seminarista, pero trabaja en los grupos de oración. En Estados Unidos, vive en Nueva York. Y él lleva el grupo de oración donde mi hermano. Y al final, cuando están orando por cada uno, yo estaba en un rinconcito allá como con miedo, temeroso, porque yo era muy tímido, pero muy tímido. Tan tímido que casi no podía hablar a la gente. Sin embargo, esa noche yo estaba en un rinconcito, temeroso ya de lo que estaba pasando y lo que podía pasar conmigo. El último fui yo, bueno, temeroso, me arrodillé, vamos a arrodillar. Y después cuando él puso las manos sobre mi cabeza, yo sentí algo tan grande, que nunca en mi vida he experimentado una presencia tan grande de Dios que en ese momento. Y sentí deseo, comencé a llorar. Y en ese llorar yo sentía que el Señor me limpiaba, me sanaba, me purificaba, me perdonaba, me estaba amando, me abrazaba. Tenía tanto gozo, tanta alegría en mi corazón, que con tantas lágrimas en mis ojos, aquel Señor que imponía las manos sobre mi cabeza y yo sentí la presencia viva del Espíritu Santo me dijo: Jesús, tú recibiste un llamado,
y todavía no es tarde. Ya en ese momento yo tenía 26 años. Todavía no es tarde para tú responder a ese llamado, me dice. Cuando él me dijo esas palabras, me llamó por mi nombre, como Yahvé llamó a Samuel por su nombre. El Señor me llamó por mi nombre. Ese Señor que no me conocía y no sabía mi nombre, me llamó por mi nombre. Jesús, tú recibiste un llamado y todavía no es tarde para responder. Cuando él me dijo eso, arreciaron más las lágrimas, el gozo, la alegría. Y en ese momento le dije, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Lo creyó Samuel al Señor. Le dije, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. A partir de ahí, hermano y hermana, después de la oración, llamé a Joselito Polanco, que le expliqué aquella experiencia que tuve en la iglesia con la comunión. Llamé al mismo Señor, al que era seminarista antes, lo llamé. Y le dije, ¿te acuerdas aquella vez que yo hablé contigo? Y me dice, sí, Jesús, me acuerdo. Míralo ahí. El Señor me está llamando. El Señor me está llamando. Pero mira, Joselito, le decía, yo tengo mucho miedo, mucho temor, porque yo soy muy temeroso. Y le decía, búscame un sacerdote, que quiero hablar con un sacerdote. Me llevó el lunes siguiente, me fui a donde un sacerdote sacerdotal. Y si tú estás llamado a la vida sacerdotal y te casas, no vas a ser feliz. Esas palabras me convencieron para que yo respondiera a la vida sacerdotal. Y a partir de ahí, yo comencé a rezar mucho, comencé a rezar rosario todos los días. Me acuerdo que como a las 2 semanas, ya cuando tenía más seguridad, llamé a mi hermano Padre Chelo, le expresé lo que yo había experimentado. Y yo le dije, por favor, no le digas esto a nadie, porque tú sabes que yo estoy comprometido y hay que buscar la forma de arreglar esto. Y me dijo, sí, está bien. Pero él, de la alegría, del gozo que tenía tan grande, se lo dijo a mi mamá. Y mi mamá se lo dijo a una cuñada mía. Y la cuñada mía se lo dijo a la que era novia mía, a la ex. Y ahí fue el pleito grande. Ahí fue el pleito grande. Y cuando yo me acuerdo que me llamó un sábado en la noche, yo estando cuidando una casa, siempre me acostaba con la música cristiana, porque yo tenía un gozo, una alegría tan grande que era rosario, oración, canciones cristianas, y fue una conversión muy grande en mi vida, un cambio radical en mi vida. Y me acuerdo que un sábado me llamó y me dijo, me llamó llorando. Y yo le decía, es cierto, yo me voy al seminario. Y ella me dijo, pero me va a dar. Y yo, sí, Dios está primero y Dios está por encima de todo, le dije. Y nada, cortamos. Y yo me acuerdo que después de eso fui a la casa, siendo todavía en ese proceso de discernimiento. Mi hermano el Padre Cero, que me ayudó mucho, comencé a leer la vida de los santos, libros muy espirituales, Kempis. Yo comencé a leer libros espirituales. Me iba preparando poco a poco para ingresar al seminario. Y me acuerdo que todavía teniendo temor, porque era muy tímido, y porque el sacerdote tiene que estar comunicando, dando charlas, predicando, y yo no voy a dar para eso. Yo no daba, ese es el temor mío, el temor grande mío era ese. Y me acuerdo que capítulo 6, 33, y tú quieres puedes buscar Mateo 6:33, que me lo grabé inmediatamente ese versículo. Busca el reino y la justicia de Dios, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Esa me convenció y me dio la seguridad, la certeza de que Dios iba a poner la añadidura, que a mí me tocaba responder al llamado de Dios, a mí me tocaba ir al llamado de Dios, y al Señor le tocaba poner la añadidura que a mí me faltaba. Y también me limitaba mucho
yo responder a ese llamado era que había perdido el hábito de estudio, el hábito de estudio. Y no tenía hábito de estudio. Ya en el bachiller había perdido el hábito de estudio por cosas de juventud, yo había perdido el hábito de estudio. Y en el seminario se estudia mucho. Yo hice 4 años estudiando, 8 años estudiando, 4 años filosofía y 4 teología, y había perdido totalmente el hábito de estudio. ¿Y qué hacer? Bueno, Señor, ¿qué hacer? Pero gracias a Dios, después entonces tuve contacto con el obispo, y el obispo entonces hicimos los contactos. Regresé en febrero del año 1996, y ya en el año, ya en septiembre, 9 de septiembre del año 1996, entré al seminario. Y a medida que iba estudiando en el seminario, Señor le iba poniendo el añadido. Me acuerdo que en una ocasión tuvo una dificultad tan grande, una crisis tan grande por una materia, que inmediatamente yo siempre acudía a mi hermano, el Padre Chelo, que era mi apoyo en todo, incondicional. Y él me ayudaba en todo y me preparaba. Y me acuerdo que en esa ocasión que tenía problemas con esa materia, yo le llamé y le dije, me ayudé, gracias a Dios. Mira tú, Jesús, confía en Dios, que si el Señor te tiene a ti ahí, no va a haber problema. Y no tuve problema, gracias a Dios, con la materia, la pasé sin ninguna dificultad, Qué grande es Dios, qué grande es Dios. Y a medida que yo iba avanzando en cada curso, tengo 16 años para 17 años en la vida sacerdotal. Me siento feliz, me siento contento, me siento alegre. ¿Y qué se puede decir? ¿Qué se puede decir de esta vida tan alegre, tan gozosa que yo he sentido en mi vida sacerdotal? Cuando yo me acuerdo que ya cuando iba a decir la primera misa, yo estando antes, yo siendo aspirante ya en el seminario, después que pasé la experiencia, yo me soñé celebrando la primera misa en el lugar que la celebré. Oye, yo me soñé celebrando la primera misa en el lugar que la celebré, y eso me aseguró también más el llamado. No fue que no me dieron crisis en el seminario, me dieron crisis en el seminario, pero siempre mi oración estaban ahí todos los días. Yo iba al Santísimo, al Sagrario, a pedir al Señor que me ayudara, que me diera la capacidad para dirigir, para predicar. Y cuántas cosas me ha dado el Señor. Yo, un pobre siervo, pecador, que el Señor se ha fijado en mí. ¿Qué yo puedo decir? Doy gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y yo quisiera que ustedes a mí me encanta esta canción que la cantaron la primera misa, la cantaron en el seminario. Por eso digo en la primera misa, esta canción me encanta. Recuerdo que cuando mi hermano el Padre Chelo se ordenó, el día de su ordenación sacerdotal, yo, un muchacho todavía, bueno, eso fue en el año 20, en la iglesia el agustiniano, que eso fue también una marca que también marcó mi vida. Y yo, después que fui llamado, me aseguré más. Cuando él estaba acostado cuando canta la letanía a los santos, en el momento mismo de oración de la letanía, y donde el ordenando se acuesta. Y yo en ese momento lloraba cuando mi hermano el Padre Chelo se estaba ordenando sacerdote. Y yo decía,
Yo sentía tanto gozo y tanta alegría en mi corazón que yo decía, wow, si yo experimentara y yo un día pudiera también sentirme en ese momento, cuánta alegría y cuánto gozo. Porque en ese es el momento más grande, cuando uno se está siendo ordenado sacerdote. Ese momento de la letanía, cuando el sacerdote está postrado y en el momento de la imposición de las manos. Cuánta alegría, cuánto gozo experimento. No siente que todos los ángeles, todos los santos están ahí en ese momento. Y yo experimenté ese momento cuando mi hermano el Padre Cielo también se ordenó. Yo experimenté, claro, cuando yo me ordené también, experimenté tanto gozo y tanta alegría. Por eso, la felicidad que viene del cielo no se puede describir. Solamente Dios conoce el corazón y cuánta alegría experimenta un corazón cuando experimenta la presencia de Dios. Escuchen esta canción. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Alabado sea Jesús. Gracias, Señor. Bueno, pedimos disculpas por la interrupción. Ustedes saben que porque la gente está transmitiendo tantas transmisiones por internet, a veces el internet está muy saturado y por eso a veces se corta la comunicación. No es que ese internet es malo, sino que está tan saturado que a veces se corta la comunicación. Pero bien, ya hemos llegado al final de este programa. Recuerden que el próximo viernes tenemos cápsula de fe, un tema muy interesante, las indulgencias. Yo explico las indulgencias en 8 minutos. 8 minutos explico las indulgencias. Cápsula de fe el viernes a las 9 de la noche. Cada viernes damos un programa distinto. El próximo viernes tenemos este tema de las indulgencias y después viene el tema de la confesión. O sea que vamos a ir aprendiendo poco a poco en esta cápsula de fe que nos ayuda mucho a nosotros para irnos formando poco a poco, ir aprendiendo. Así que gracias por su sintonía. Síganse suscribiéndose al canal de YouTube y sigan pidiendo a mucha gente que se suscriba a este canal de YouTube. Así que bendiciones para cada uno de ustedes. Aquí tenemos nuestra Madre María que me ha acompañado en todo el proceso y yo soy muy amante de la Virgen del Inmaculado Corazón. Miren la Inmaculado Corazón de María. Si alguien quiere consagrarse a ella, bueno, nada más tiene que decirlo y escribirlo por el canal. Así que bendiciones. Vamos a rezar una Ave María, la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Recuerden, el viernes 9 de la noche, cápsula de fe.